me hace ruido la heladera, persiste. ¿Qué clase de ruido le hace? Buenas tardes, soy el técnico. Buenas tardes. Buenas tardes. Hace 3 ruidos. A ver. Uno es el clásico. Quiere señal que funciona. Bueno, pero de pronto hace. Son cosas que hay adentro y se golpean entre sí. No. Son 100 pesos. No, espere, ¿cómo 100 pesos si no arreglo nada? Disculpe, ¿hace mucho tiempo o como cuando se detiene? No, hace y después empieza. ¿Estás seguro que no es el lavarropas ese? Es la heladera. Y la di vuelta. ¿Cómo va a dar vuelta la heladera? Sí. Y así para abajo, se le van a volcar las cosas. No, señor, la traje para adelante, la separé de la pared. ¿Vio que cuando separa la heladera de la pared? Sí. Sí, yo en mi casa es tan chico que si separo la heladera de una pared, se me acerca demasiado a la otra. Ahora, atención, si usted movió la heladera, la tiene que desenchufar y dejarla 3 horas sin tocar. Eso es mentira. No, señor. Y te envenenás, si no. Pero ¿cómo te envenenás? Porque atrás tiene el líquido. ¿Qué que enfría, líquido? el freón. A mí Claro, un líquido misterioso que enfría. ¿Usted cree que la heladera enfría porque usted es lindo? No, señor, pero No es que digo... usted la enchufa y adentro tiene cosas que la hacen andar. Si no, cualquier enchufa cualquier cosa y Igual está frío. No, La señor. empujé parejito, no es que la No sacudí. No importa. importa, no hay ni que tocarla la heladera. La heladera no es un carrito que usted la empuja. No. Pero... ¿Usted vio una vez a alguna señora empujando una heladera por la vereda? No. Bueno, listo, terminó la discusión. No, ¿qué discusión si no hay ninguna discusión, señor? Lo que le ¿Su digo heladera, disculpe, tiene ruedas? No tiene. ¿Por qué ruedas. cree que no le ponen ruedas a las Claro. heladeras? Para que nadie las mueva, señor. Pero para tampoco, que esté quieta. tampoco tiene ruedas las sillas que tengo en mi casa y se pueden correr las sillas. Pero no sé. No tiene ruedas de... ¿Cómo va a comprar una heladera con una silla? Claro, usted está loco, busca comparaciones donde no van. No, señor, usted me está hablando de Una de silla ruedas. es una silla y una heladera es una heladera, como sabe cualquiera. Para eso nos llamó. No, yo No lo sabía que le la digo, diferencia. el ruido viene de atrás de la heladera, lo correcto es... Usted pensó que había un tipo atrás de la heladera. No, señor, es ver qué hay detrás de la heladera. Ahí uno No descubre... hay nada detrás, señor, no hay Una nada. pared, generalmente hay una pared, señor. Y mucha roña. Sí, bueno. Entonces, si usted no la limpia, la heladera, ¿cómo quiere que funcione? No, pero de atrás no se limpia la heladera. No se limpia. ¿Qué? ¿Hay que limpiarla de atrás? No. Ah, bueno. Nunca. Porque Ahora, no es ¿cuándo hace más ruido, de día o de noche? ¿Qué sé yo? Yo la escucho de noche porque cuando hay silencio, cuando presto atención a la heladera. Porque no será un ruido psicológico. ¿Cómo va a ser? Porque yo estuve con Rolón, que él también arregla heladera, Ajá. y me dijo que de 10 ruidos, 8 son psicológicos. ¿Cómo va a ser psicológico? Y Son la ruidos música... que usted los escucha de día Claro. y de noche se obsesiona, los redimensiona, los agranda No, con es que su propia patología. los escucha mejor de noche, los Y, ruidos. bueno, ahí está, pero los escucha mucho más grandes de lo que son, los agiganta, ahí en su patología psíquica. No, discúlpeme, la heladera... Y el loco escucha la heladera mucho más fuerte que el cuerdo. No, señor, la Hay un heladera... test, el famoso test de la heladera, Sí. Hay un que test de lo la hace heladera. Rolón a todos sus pacientes. ¿Oye algo? Y hace andar la heladera. Sí, una heladera que me vuelve loco. Listo. ¿Listo Ya está, y qué? le da el Ya le diagnóstico. pone la camisa de Le fuerza. hace la todo. receta, dice, loco. No, como loco, eso no es un tratamiento. Pastilla tal y tal, el diagnóstico, loco. Señor, la heladera hace ruido. Yo he descubierto además que perdí agua y tiene abajo como una palangana, llamémosle chica. Sí, es un contenedor que el agua Un del contenedor. deshielo... Le cae ahí adentro. Y sí, usted lo tiene que vaciar cada tanto. Si no, Y bueno, ¿cada cuánto? ¿Por qué no dice un papel cada cuánto hay que vaciar eso? 8 horas. No, señor. Es Cuando lo que... esté lleno. Sí, pero si no lo ve usted, está allá atrás. Ya va a ver cuando empiece a gotear todo. Claro. Bueno, pero ¿esa es una mala señal o es de Su total heladera es normalidad? no Ni frost. mala ni buena, nada, todo es relativo. ¿Es No, no frost? no. ¿Está en no frost? Sí, no frost sí, pero hace igual de escarcha. Entonces no es no frost. El no frost no le hace escarcha, nada, 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 sí, nada. nada, absolutamente nada. señor. Es inmaculada está la heladera, siempre. No, acá se me congela y se me pegan. Tiene un frío prácticamente virtual. No, pero tiene que ser real el frío, porque las cosas... ¿Qué importa? No, ¿cómo que importa? Se pudren las cosas. Es una podredumbre virtual. No, señor, yo pongo un pescado real. ¿De qué año es su heladera? Vamos a ver.
Y debe tener ya 10 años de No, pero eso es un cajón de muerte, señor. La heladera son 3 años máximo y ya con la velocidad que avanza la tecnología hoy, Sí. usted enseguida la tiene que cambiar. Pero antes la heladera le duraba toda la vida. Pero porque no progresaba. Usted Bueno. compraba una heladera de 1950 y era igual a la de 1949. Sí. En cambio ahora no. Claro, Ahora está tecnología. todo... Ya, usted sale del negocio y ya la heladera que viene, en reemplazo de la que usted se llevó, está más adelantada que la suya. ¿Qué significa Entonces, adelantado? Y adelantado quiere decir que tiene más funciones, que es más confortable. Confortable para los huevos que están adentro. Bueno, ¿qué más quiere? Pero señor, Y así es la vida. no, Por ejemplo, pero sí. Escúcheme, la suya no tiene fábrica de hielo, por ejemplo. No, yo no la compré con fábrica de hielo, no uso hielo, además. Bien. Ah, Tiene- ¿no usa hielo? ¿Qué? ¿Para qué? No, Moledor muy de vez en automático de hielo tiene. cuando. Dispenser de agua fresca. Ahí está. No. Televisión. bueno. No, televisión la tengo aparte, si no, no la A tengo. ver, la tiene aparte, mal hecho. ¿Por qué? ¿Para qué quiero la televisión? Tiene y la dos heladera? productos en uno. Las nuevas heladeras, señor, son inteligentes. Sí. Ya usted, cuando la viene al supermercado, pone los productos. A medida que los va poniendo dentro de la heladera, el código de barras lee qué producto le puso. Entonces la heladera sabe qué tiene adentro usted. No, discúlpeme, pero a mí no me interesa Y estar cuando controlado por una alguna heladera. cosa se pudre, la heladera le bate. ¿Y qué le dice? Podrido. Claro, señor. Y dice que está podrido, Sí. porque Todo. no hay que adivinar. No importa, señor, no importa. no, Igual no. la suya no es así. No, la mía no es así. ¿Cuántas Hace saber- puertas tiene la mencionada heladera? Una de la heladera y otra del freezer. Pero el problema del Dos freezer, puertas. que me está congelando mucho, y no puedo sacar las cosas porque se pegan. Tengo unas milanesas que me quedaron ahí de hace, están hace 2 Tírelas años. inmediatamente. No las puedo tirar si están No las pegadas. va a comer porque esas están todas, se le mete adentro toda la podredumbre del gas ese que dice el El señor. freón. Y usted se las come y cae redondo ahí. No, sí, igual no las puedo separar, porque veo que Pero- no le puse los separadores. Señor, usted acá hay un problema que me parece que usted nunca manejó el termostato. Como nunca manejó el termostato. Pero es que el termostato no es automático. eso. No, señor. No, ¿cómo se- al contrario, en- por eso está las la mano nuevas, del hombre. Usted en invierno tiene que bajar el termostato y en verano subirlo. Sí, ¿a cuánto? Yo lo tengo en el máximo siempre. Bueno, Ah, no, ahí está. mal hecho. Total, la luz Ahí está es donde subsidiada viene, para claro, vos. ahí No, es no, donde no, viene. no, claro, usted sí. porque no renuncia al suicidio, pero nosotros que renunciamos varias veces al subsidio con tal de salir en la propaganda, Sí. no podemos darnos esos lujos, señor. Pero no son lujos. ¿Cómo la Usted hace se da tener? lujo con la plata de nuestro subsidio, señor. ¿Cómo la hace No, tener Poner el máximo? heladera al mango ahí. En invierno, el máximo, ¿te das cuenta? Queda ahí, señor, no ando ¿Cómo ocupado a ver queda cómo ahí? está ¿Cómo la queda heladera. ahí, señor? Y gasta usted solo el subsidio de 5 cristianos. Señor, yo tengo otras ocupaciones, no me puedo estar Ah, ocupando. claro, el señor tiene otras ocupaciones. Muy Sí, bien. Mirá. No puedo estar mirando, ay, a ver el termostato de la Sí, heladera. Y bueno, cómo está la hoy. vida es así, la vida del hombre responsable es así. Ahora, si usted se comporta como un cerdo, permítame que se No, lo pero diga, ¿cómo se atreve? entonces directamente no lo vamos a atender. ¿Pero cómo? ¿De dónde salió? No, sé. señor, porque nosotros, así con la cara que nos ve, renunciamos al subsidio. Bueno, está bien, ¿qué Si quiere que bien lo... no salimos por televisión, salimos por radio. Y te vamos a tener que informar, ¿eh? ¿Qué quiere que lo Salimos felicite? por radio porque... sí. te vamos a tener que informar. Te tengo que felicitar. Sí, ¿Informar me de tenés qué? que- ¿Para qué renunciamos, señor? Bueno, te felicito. Salimos por, como por televisión no nos pasaban, salimos por radio, una radio del pueblo nuestro. Bueno, está bien, lo felicito. ¿Qué quiere que haga? Que le Se haga? nota que somos nosotros. Dice, yo renuncié a mi subsidio. Bueno, está Me bien. llamo Portolongone, agregué. Sí. Está bien, listo, terminó. No, Renunció No, y te ya. tengo que decir por qué. ¿Por qué? Porque yo no me llamo 50 pesos. Bueno, está bien, señor. Sí. ¿Qué Ahora- quiere que haga? Que lo felicite No, nuevamente, 2 veces. Ahora a vos te vamos a tener que informar, discúlpame, pero... ¿Informar esto- de qué? De que Sí. estás dilapidando la energía eléctrica del país. Sáqueme el subsidio si quiere. ¿Qué me No, 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 importa? no. ¿Que lo eso quiere ya- sacar? eso no es ¿Usted tiene problema poder nuestro. de sacarlo? No Sáquelo. tengo ningún poder, señor. Acá te vamos a tener que informar que vos gastaste luz de más durante ¿cuántos años? 10 años, dijiste, la heladera máximo. Sí, 10 años. 10 años el máximo. Sí, 10 años en máximo es la energía con la que funciona el pequeño pueblo de Banderaló. No, señor. Una heladera, la energía de todo un pueblo. Sí, Esta heladera sí. claro. No. Es una heladera además que tiene 2 ¿La veis motores. mucho?
De la heladera, digo. Sí, la abro todo lo que lo necesito, señor, sí, la abro. No, pero para refrescarte a veces la abrís y te metes No, ahí. la abro, la cierro, a veces la dejo abierta mientras la cargo. ¿Cómo la carga? Y claro, hago las compras para meter las cosas, no es abro, cierro, la dejo abierta Y Y trabaja ahí el mete triple. todo. y claro, y voy metiendo. No le anda, no se le mueve sola. Va Porque para a veces adelante. cuando tiene mucha vibración y cuando hay cierto desnivel en la casa, la heladera por ahí empieza a ambular. Avanza un poco, no tanto como lavarropas. No, ni tanto como un cuñado. Bueno, Pero, son dos aparatos pero avanza, diferentes. avanza. Y una a veces se asusta. Porque yo tengo una parienta, ¿no es cierto? Sí. Que un día estaba lavando la ropa y sintió un ruido a sus espaldas. Y se dio vuelta y se encontró frente a frente con la heladera. Había salido de la cocina y había pasado al Lavadero. lavadero. Era de cable largo también. Y ella la miró y la heladera me dijo que la desconoció, ¿Cómo se no? que le hizo frente. Le hizo frente la heladera. ¿Pero cómo le vas a hacer frente? Estaba ahí la Y heladera. bueno, entonces ella agarró el cable rápido, La desenchufó. la desenchufó y llamó al marido. ¿Y qué es? ¿Y solucionó el tema el marido? Bueno, no sé, pero es una mujer que enseguida llama a su marido. Bueno, ¿para qué? Llegó el marido y le explicó, mirá, yo estaba lavando la ropa y la heladera de atrás me estaba así. Me di vuelta y me la vi ahí y me hizo frente. La heladera, y el marido se mudaron. Pero ¿cómo se va a Se mudar? mudaron y Se la va a poner una heladera la tiraron, la dejaron en una esquina. Que se la lleve alguno, dijeron. Pero no, le tendrían que haber puesto unos... Eso, una cosa es estar acá, tranquilo, Sí. y otra que vos estés tranquilo en tu casa y de golpe atrás te toco en el hombro, te des vuelta y la heladera. Bueno, pero eso es una película de terror Bueno, directamente. señor, no, esto pasó en la realidad. Bueno, Unos escúcheme, topes de nosotros goma tenemos y que ir ya. atendiendo clientes. Yo lo que le voy a decir es lo siguiente. Primero, lo pones en mínimo. No, mínimo me sale todo caliente. señor. Y bueno, pero tampoco es todo helado, eso hace mal. Y tengo No. que tener que cambiar los burletes. Porque ahí se te está filtrando por afuera. Mire, este burrete está repodrido, señor. Claro. ¿Y cómo se da cuenta usted? ¿Cómo me doy cuenta? Por los bichos que andan y porque está completamente pegajoso y Está degradado. gusanado, ¿no ve los gusanos? ¿No ves los Acá pasa. gusanos? ¿Ves estos gusanos? ¿Pero ¿Esos gusanos son del burlete o los trajo usted en el bolsillo? No, son gusanos del burlete, son los famosos gusanos del burlete. Aparte te voy a pedir que lo respetes un poquito más. Son como señor. parásitos. ¿Cómo van a ir con gusanos en el bolsillo? Claro, No, ¿vos señor, qué te no sé. crees? Nosotros, Uno ve tantas cosas. ¿Sabes cuántos años que hace que estamos acá en este negocio? ¿Cuántos? 6 meses. Bueno, entonces no es nada, señor. Son novatos. Además le digo, ¿sabe cómo me di cuenta que la heladera vibraba de más? Porque se empezaron a caer todas las cosas que yo tenía arriba. Arriba. ¿Y Soy qué de pone? tirar Arriba, cosas arriba. primero, arriba de la heladera no hay que poner nada. No. Ahí está. Y pero uno llega y tira, yo tiro llaves, tiro... Si después no las alcanza, ¿para qué las tiras? Las tiene que tirar de arriba como si hubiese arriba una ¿Qué silla. jugás al básquet con la heladera? No, la tiro, llaves, tengo ahí la luz de emergencia, la tengo ahí. ¿La luz de emergencia? Sí, tengo el gato chino que alguna vez hablé aquí en el trabajo. Fruta, Fruta, a veces tengo la frutera ahí. porque es mala política meter la fruta en la heladera. Sí. Según qué fruta, por ejemplo la banana, usted la mete en la No, heladera. se pone negra. Le Se queda pone- toda se le pone gris. negra, ahí Ni está. siquiera negra, le Ahí queda está. gris. Arriba de la heladera, ¿sabe? Me di cuenta de todos los rollos que vengo guardando de los rollos de cocina, de Sí. papel de cocina, Sí, pero claro. cuando se termina el papel. Ah. Ah, me queda- ¿Para qué los guarda? Para catalejo, ¿no? No, los guardo. Alguna vez digo, esto me va a servir para hacer un caleidoscopio. Ah, sí, cómo no. Y lo usted, tengo ahí. Pero vende caleidoscopio, ¿qué hace con eso? No, señor, desde chico siempre quise hacer un caleidoscopio. Claro, pero mire que ya está llegando a grande. Me quedan cosas Todavía no pendientes. hizo más que juntar los coquitos Junté, sí. de papel higiénico. Junté muchos. Sí. ¿El Y- papel higiénico también o no le sirve? No, es muy corto el papel higiénico, no tiene... Sí, pero sin embargo es cómodo. ¿eh? No, pero... Yo junto mucho de papel higiénico, lo junto mucho. ¿Para qué? Bueno, hago primero servilleteros. Perfecto. Los forro en paño Lenzi. Sí. Pues meto la servilleta adentro y lo dejo ahí y me pongo a mirar, esperar que venga alguno. Y Después, ¿Para qué? Señor, otro alimento usted los envuelve con papel crepé y adentro y lo usa de divertidos contenedores de cotillón para los cumpleaños de sus hijos. Divertido es usted con Señor, eso, se divierte no- usted. No, señor, usted ¿Usted cree que los nenes se van a ir del cumpleaños con un rollo de papel higiénico con caramelo adentro? Sí.
No, es, señor. es hermoso, es un detalle. Claro, detalle, y le pone el nombre de cada uno para personalizar. Sí, Estos pero- caramelos son, y le pone ahí de pata de catre, no sé cómo le No, dice ¿cómo al le niño. vas a decir al niño? Este, Le da una bolsita, no le puede no, dar... tan lindo eso. Y después para jugar, no será un caleidoscopio, pero un catalejo se puede hacer. Sí, con el papel higiénico, dice usted. Sí. No tiene distancia focal, señor. Sí, tiene, no importa, usted también las quiere todas. Y sí, ¿cómo Le va a pone- ver? Le pone dos juntos. Ah, bueno, se Ahí pone... Pone uno adentro del otro y se pone a mirar las lunas de Júpiter. Y uno lo frunce para meterlo dentro del otro. Sí, claro. Y sí, señor, es de la misma medida. ¿Cómo Sí, lo sí, y encastra? lo frunce un poco. Y sí. Ahora, ahí se le empieza a filtrar la luz y no es tan fácil. Usted me dice la cosa... No la importa, resuelve. le digo, puede tener razón porque nosotros a telescopios no nos dedicamos. No, heladera, señor. Solamente heladeras. Bueno, y se le cayó lo rifles que de tiene aire arriba. comprimido también. Sí, ahora, la heladera moderna, ¿no? En el caso de que tuviera que comprar una, Sí. no viene con una... Todo es muy de plástico, no se rompe eso. Sí, porque nos dimos cuenta que total si chocaba la heladera, Sí, no hacía falta que tuviera una chapa tan buena. pero eso es los Pues los autos, choques de heladera son demasiado, poco frecuentes. claro, poco frecuentes y además poco violentos. Entonces pensamos, ¿para qué hacer una chapa tan buena? Porque antes hacíamos la misma chapa para la heladera Siam Sí. que para el Chevrolet 47. Claro, no servía para ninguno de los dos casos. Claro. Sí, pero la heladera no es un auto. No, No, ya sabemos, no, señor. que creo no. que va avanzando usted. Bueno, yo digo lo de adentro, las cosas de adentro para poner la manteca, por ejemplo. Plástico, todo plástico. Todo mucho más. plástico, Porque se tapado. ¿Qué oxida, quiere que el- sea? El hierro se oxida y el óxido entra en comunicación con los distintos manjares Sí. y usted al ingerirlo fenece. Y pero En así... cambio el plástico no pasa. Sí, pero es un Hay plástico gente muy... que ha muerto, pero retorciéndose como escuerzo por haber comido La que se dio manteca. un pedacito de chapa podrida de la heladera. Del burlete ni hablar. Hay gente que le unta pedazo de burlete al pan. ¿Cómo le va a untar pedazo de burlete, señor? Por Bueno. favor. Bueno, Yo- no tenemos que ir. Sí, son 300 Pero no pesos. arreglaron nada, discúlpeme. Le cambiamos el burlete. 300 pesos, lo miramos. Un burlete, 300 Revisión pesos. general, cambio de 10 centímetros de burlete. Y pone lo mínimo. ¿Qué? Pone mínimo el termostato. Sí, hábleme bien, porque... Primero garpá. si Configurar quiere el termostato. Bueno, Aquí tiene, le dejamos la boleta. poner. Si esto tiene garantía. tiene... Más sería un 10% de mano de obra. Sí. ¿Qué mano de obra si no es... No, estas. Sí, esta, pero... O sea, le debo 330 pesos de Sí, en total. Masiva. masiva, ¿no? ¿Cómo masiva? ¿Y sí? ¿Qué quiere factura o no? Sí, esta factura corresponde que me dé de todos modos. Entonces ¿Cómo querés? masiva. ¿Por qué me hace la pregunta? Entonces masiva. No, ¿cómo entonces? ¿Cómo entonces? ¿Pero ¿Usted pregunta si quiero o no quiero factura? ¿Querés factura? Señor, no es si quiero o no quiero, es su deber. Bueno, vos me debés a mí 330 ¿Sabes masiva. dónde trabajo yo? ¿Eh? ¿Sabes dónde trabajo yo? ¿Qué me importa? Ahora te va a importar, porque trabajo en la FIP. Bueno, ¿querés Ah, factura? qué bueno. Sí. Bien, andaba necesitando un contacto. ¿Usted renunció al subsidio? Sí, señor, por radio. No, por radio no. Digo, en concreto, cuando reciba la boleta, todo. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Tengo que renunciar yo o viene un tipo de puerta en puerta? No, puede renunciar usted. Hay un formulario. ¿Qué tengo que ir? ¿Hasta dónde tengo que ir? Pues si es muy lejos. No, en internet, señor. Abre el formulario en internet, lo llena ahí y listo. Hace ¿Cómo? enter. ¿Cómo? ¿Internet? Sí, en internet. ¿Y qué digo? ¿Con qué me conecto? Ponele. Con el... El Ministerio de Con el Planificación. ministerio, ¿cómo se llama el ministro? Debido. Debido. Busco Debido y chateo con él. No chatea, señor. Hola, Debido. ¿Qué tal, viejo? Che, yo voy a renunciar, ¿eh? No iba a renunciar nada, pero hay... ¿Qué sé yo? Renunciar a un tipo que hasta me deben plata. Claro, No, tengo señor. que llamar y decir, escúchame, andá, meta a renunciar a los subsidios y no me garpá los 200 pesos que me debes. Que andás con Padre Gato. Señor, marca la opción deseada. Renuncio al subsidio del gas. Ah, sí. Pone. Clic. Sí. Y ya. Y después, enter, listo.
Y ya, trámite No, realizado. qué fácil. No tiene que hablar ni con el ministro ni con nada. Bueno, pero yo lo que quería es hablar con el Claro, ministro para que el decirle, ministro se mirá, entere. Claro, que el tipo diga, bueno, llame. Está bien, cobra acá, cobra acá. No, ¿cómo cobra acá? ¿Qué es un Acá, cobra restaurante? acá, no. No, señor, no es así.